Filipenses capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 18 al 23. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nos concentraremos en esta ocasión en el versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos encontramos delante de una declaración sumamente llamativa. Podría decir que algunos de ustedes ya estaban esperando que llegáramos a esta sección, a estos versículos. Estamos frente a uno de los dichos más breves, pero contundentes que jamás se hayan pronunciado. Es una declaración muy personal. Su autor, el apóstol Pablo, dice, para mí. Lo que él comunica aquí es su experiencia personal. Para mí el vivir, Cristo, y el morir, ganancia. Él quiere subrayar el aspecto personal de su afirmación. Y tal parece como si él estuviera contestando la pregunta de alguien, Pablo, ¿qué es la vida? Pero no contesta esta pregunta en términos generales, no ofrece una definición enciclopédica y filosófica de la vida, sino que prefiere hablar de la vida en términos personales. Y su forma de expresarse admite el hecho de que no todos podían compartir la opinión que él tenía acerca de la vida. Cada quien puede tener una filosofía distinta para vivir. Pero en cuanto a mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. ¿Y de qué vida está hablando Pablo? ¿Está haciendo Pablo referencia a la vida eterna? Para mí el vivir, aquella vida eterna o el estar en la vida cristiana es Cristo. Es cierto que Cristo nos da vida eterna, pero aquí Pablo está hablando de su vida física en contraste con la que tendrá después de la muerte. Y eso lo vemos en el versículo 22, el hecho de que él dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Él está hablando del vivir en la carne. El vivir esta vida en la carne, esta vida física, para mí aún en esto que se circunscribe desde el momento del nacimiento a la muerte, esta vida es Cristo. La vida comprendida de manera particular para Pablo entre el momento de su conversión y el momento de su muerte tiene su sentido y su significado en Cristo. Ahora, Pablo no siempre tuvo esa opinión acerca de la vida. Hubo un tiempo cuando Cristo no significaba absolutamente nada para el apóstol Pablo. Hubo un tiempo cuando el vivir era otra cosa. Hubo un tiempo cuando él no hubiera dicho estas palabras de tanto significado que estamos estudiando en esta ocasión. Y lo que quisiera ver con ustedes es que la expresión de Pablo, para mí el vivir es Cristo, implica que para él el vivir era fe en Cristo. ¿Qué ocurrió con Pablo que le llevó a tener una filosofía de vida distinta de las demás personas? Y el punto que mostraremos es que para poder decir lo que Pablo dice en Filipenses 1:21, todo hombre y toda mujer debe pasar por una transformación espiritual similar a la que experimentó el apóstol Pablo. Lo primero que vamos a ver, por tanto, el primer punto que veremos es cuando Pablo no podía decir, para mí el vivir es Cristo. En primer lugar, cuando Pablo no podía decir, para mí el vivir es Cristo. Cuando uno lee el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, uno queda convencido de que estas palabras son ciertísimamente la expresión del corazón de este apóstol.
Él vivió estas palabras que él decía en este versículo. Tanto así que uno no puede ni siquiera imaginarse el tiempo cuando Pablo no era así. Uno lee las epístolas y uno le da la impresión de que Pablo fue siempre un hombre así, con este corazón dedicado a la obra del Señor. Pero por la información que tenemos de las Escrituras sabemos que nadie nace así. Nadie nace así. La enseñanza bíblica nos muestra que todo hombre nace siendo egoísta, incluyendo a quien luego fuera el gran apóstol Pablo. ¿Y qué llegó a ser la vida para este hombre? ¿Qué llegó a ser la vida para Pablo? Toda su educación y sus estudios le llevaron a tener una convicción religiosa de la vida. Él fue un hombre religioso, muy celoso en su religión. Y para él, el vivir era su religión judía. Para Pablo, el vivir era su religión judía. Vayamos al libro de los Hechos, al capítulo 22, versículos 3 al 5. Libro de los Hechos, capítulo 22, versículos 3 al 5. Hay dos capítulos donde él narra su conversión en el libro de los Hechos. Él da testimonio de su conversión en el capítulo 22 y en el capítulo 26, y veremos estos dos acontecimientos para corroborar lo que estamos mostrando. En Hechos 22, versículos 3 al 5, dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, un gran maestro del pueblo de Israel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y él está dirigiendo la palabra a personas muy religiosas de sus días. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Él está diciendo: yo fui criado nada más y nada menos que a los pies de este famoso instructor de la ley, Gamaliel. Pero no solo fue instruido bajo sus directrices, sino que en mi religión yo era uno de los celosos, tal como lo sois vosotros. Y mostraron los oyentes de Pablo que ciertamente eran celosos porque lo estaban juzgando por sus creencias en Cristo Jesús. En el capítulo 26, él vuelve y narra acerca del pasado de su vida. En el versículo 4 del capítulo 26 de los Hechos, él dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Dice: yo pertenecía a una de las religiones más rigurosas. Mi vida para mí era mi religión. Desenvolverme en mi religión y aplicar los principios de mi religión. ¿Y qué tan comprometido estaba el apóstol Pablo con los principios de su religión? Tan comprometido que persiguió a los cristianos para arrojarlos en cárceles y forzarlos a blasfemar. Tan comprometido estaba, versículo 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. Él dice que fueron muchos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, incluyendo el apoyo de la muerte de Esteban, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. No solamente les perseguía en Jerusalén, y allí los castigaba, y allí los encerraba en cárceles, sino que si tenía que ir a cualquier sitio a perseguirles, para poder atraparlos, se iba a donde sea. Era una persona celosa en su religión. Una persona quizás más religiosa que cualquiera de los que están aquí sentados. Comprometido con sus creencias. Si por eso se puede decir que una persona es religiosa, este era un hombre, el más religioso de lo que se presenta en el libro de los Hechos.
Gálatas capítulo 1, versículo 13. ¿Quién fue este hombre que dijo, para mí el vivir es Cristo? Gálatas capítulo 1, versículo 13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice él, en cuanto a todos los religiosos de mi nación, de la nación completa, yo era una de las personas más celosas. O sea que en cuanto a religión, esta persona era muy religiosa. Es posible para una persona ser religiosa y estar en contra de Cristo. ¿Qué significaba Cristo para Pablo en esos momentos? Un estorbo. Cristo era un estorbo para la filosofía del apóstol Pablo. Los apóstoles habían comenzado a predicar sobre su fe en Jesucristo, y entonces los líderes religiosos judíos inmediatamente le ofrecieron resistencia y oposición. Y una de las cosas que decían era, este Jesús es una piedra que debemos rechazar. Nosotros no podemos permitir que éste venga a implantarse contra los principios de nuestra religión, de nuestra nación. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el apóstol Pedro está enfrentando a estos judíos que estaban rechazando el ministerio de los apóstoles y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, no hay otro nombre, no hay otra solución. Él es el único que puede salvarnos de nuestros pecados. Pero Él es la piedra que los edificadores han desechado. Hay un proyecto de construcción. Se escogían las piedras. Y aquí una piedra, vamos a ponerla aquí en su lugar. Hay otra piedra, vamos a ponerla aquí en su lugar. Cuando vieron la piedra que es Cristo, dice, es la piedra que desecharon los edificadores. No, esa piedra no nos conviene en nuestro edificio. ¡Boten esa piedra! Y dice Pedro, esa piedra que los edificadores votaron y rechazaron, es la que ha venido a ser la principal piedra del edificio de Dios. En el edificio de Dios, Jesucristo es la piedra principal. De Él se levanta todo el edificio del cristianismo. Pero los judíos no habían entendido esto. Los judíos rechazaron esta piedra. Pedro y Juan son puestos en la cárcel por predicar de esta forma. Y después de ser librados milagrosamente, vuelven a predicar. Los mandan a llamar de nuevo. Y noten conmigo en Hechos capítulo 5, versículo 30, lo que ellos responden. Hechos 5, versículo 30 al 33. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Qué tan celosos eran estos religiosos con su creencia? Con tanto que querían matar a los apóstoles porque estaban predicando a Cristo. Así de celosos eran. Y de este grupo de personas es que pertenecía el apóstol Pablo, antes de su conversión. Después encontramos el caso de Esteban, acusado falsamente por los judíos. Dijeron que le habían escuchado decir blasfemias contra la ley y en contra de las costumbres que Moisés les había dejado. Esteban se defiende y en su defensa les acusa a ellos de haber matado al Mesías. Cuando ellos entienden que Esteban le está diciendo que a quien ellos mataron, a quien ellos le están acusando, están siendo acusados de haber matado, es al Mesías, ellos inmediatamente se encienden en ira de nuevo. Y es en esa ocasión cuando le matan apedreándolo. ¿Y quién estaba allí apoyando lo que se estaba haciendo? Saulo de Tarso, quien fuera luego el apóstol Pablo. Él estaba allí, dice la Escritura, que estaba dando su apoyo para lo que se estaba haciendo. Quizás estaba allí gritando en contra de este Hijo de Dios.
Quizás le acusó también de blasfemia, lo mismo que los demás. ¿Y cuál blasfemia? De que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Mesías. Hubo un tiempo que para Pablo eso era una blasfemia. ¿Qué creía Pablo acerca de Jesús? ¿Creía él que él era el Mesías? Ciertamente no, él conocía lo que la ley decía. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para Pablo, Cristo era un maldito. Jesús era un maldito porque fue colgado en un madero. Dice, y mi Mesías no es alguien que es un maldito. Mi Mesías no es un anatema. Para los judíos, Jesús era anatema. Pablo dice, ese no es mi Señor. Pablo no podía asimilar la idea de que el Mesías era alguien que había muerto en una cruz. No podía ser. El concepto del Mesías que él tenía era un concepto muy distinto. La palabra que estaban predicando los cristianos contradecía su esquema de pensamiento. Y por ello los cristianos tenían que ser exterminados. Y él colaboró en esta obra. Y se propuso de todo corazón perseguirlos, encarcelarlos y hacerlos blasfemar. Para él, el vivir era luchar en contra de Cristo. Él había entendido que sus creencias y la fe de los cristianos eran incompatibles. Era una cosa o la otra. Su vida era ir en contra de la voluntad de Cristo y perseguir a los que se identificaban con Cristo. Y su fama se diseminó como perseguidor. Tanto que después de su conversión, los cristianos tuvieron miedo de reunirse con él. Lo vemos en Hechos capítulo 9, versículos 13 y 14. Hechos 9, 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, esto es cuando se refiere a Ananías para que vaya donde Pablo después de su conversión. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Dice el Señor, se le aparece a Ananías, le dice que vaya donde él, y Ananías, al Señor le dice, es que los reportes que yo he oído de muchas personas es que este hombre no es fácil, es un perseguidor, y quizás el temor a lo mejor es un encubierto, lo que quiere es atraparnos y hacerse pasar por un creyente, pero tenía una fama que se había diseminado. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que ese era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Si había algo por lo que Pablo se destacó, fue por perseguir a los cristianos. Por eso era reconocido. No era este el que asolaba. La fama suya era que perseguía a los cristianos. Se destacó precisamente por eso. Y dice el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Tenían miedo, es un encubierto, lo que quiere es atraparnos. ¿Dónde tenía Pablo depositada su confianza? ¿En qué confiaba Pablo? ¿En qué descansaba él para pensar que las cosas estaban bien con Dios? En Filipenses capítulo 3, él nos explica cuál era el objeto de su confianza. Es un texto al que no podemos eludir leer. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Dice, mi gloria está en Cristo Jesús. Los creyentes nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, que es lo que él tenía antes de su conversión. Versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguien tiene algo de qué confiar para su salvación, yo más. ¿Por qué? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está diciendo, si alguien tiene algo en qué confiar en sí mismo, por lo que haya hecho, por su conducta, yo soy alguien. Yo soy esa persona. Y lo que él está diciendo es, antes de yo venir a confiar en Cristo, en esas cosas era que yo confiaba. Pablo confiaba en su religión.
No estamos hablando de un hombre que pasó a confiar en Cristo después de una vida de desenfreno y de agnosticismo. Pablo era un hombre religioso y su confianza para salvarse estaba en su religión, en su forma de vida, en su apego a las costumbres de sus maestros, en su ascendencia y en su celo por la ley. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Oh, sí, somos muchos miembros en la religión, dice él. Pero si hay que hablar de celo, no todos estábamos persiguiendo a la iglesia de Cristo. No todos. Y él descansaba tranquilo. Podía dormir como un niño, pensando que él estaba salvo. Pensando que él estaba bien con Dios. Simplemente por el hecho de que él era religioso y porque aventajaba a los suyos en su religión. Simplemente por haber sido circuncidado al 8º día según la ley lo demandaba, por el hecho de ser uno de los descendientes físicos de Israel, por el hecho de ser miembro de una de las sectas religiosas más celosas, fariseo, pensaba que era salvo y que iba al cielo simplemente porque su celo era tan grande que persiguió a los seguidores de Cristo, porque enseñaban que Jesús era el Mesías. Y si alguien comparaba su vida, su conducta externa, con las demandas externas de la ley, Pablo era un hombre irreprensible. En cuanto a la ley, irreprensible. Por todo esto, Pablo pensó que él estaba bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Él creía que estaba preparado para la muerte. Esa era su confianza. Podemos así decir que para él, el vivir era su religión. El vivir era su religión. Era un hombre que confiaba en sí mismo. Era capaz en sí mismo de satisfacer todas las demandas externas de la ley. Nadie podía levantar un dedo acusador en su contra. Esa era su opinión. ¿Quién se iba a atrever a predicarle el evangelio a una persona así? Son del tipo de personas que uno dice, wow, la verdad que fulano es difícil para hablar del evangelio. Bueno, yo creo que Pablo hubiera sido una de esas personas. Porque él estaba dispuesto a cortarle la cabeza a cualquiera. Ah, tú dices que tú eres cristiano. ¿Quién le iba a predicar el evangelio a este hombre? Obviamente, hermanos, hubo una época cuando Pablo no podía decir, para mí el vivir es Cristo. Pero pasemos a un segundo punto. Las cosas no siguieron así. Veamos en segundo lugar, cuando Pablo comenzó a decir, para mí el vivir es Cristo. Cuando Pablo comenzó a decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué pasó con Pablo? El hombre que persiguió a los cristianos y que les forzaba a que blasfemaran por cuanto decían que Jesús era el Mesías. El hombre que había hecho de su vida el encarcelar a los que se opusieran a su religión, predicando a Cristo, ahora dice que vivir encuentra su significado exclusivamente en ese Cristo que él antes perseguía. Un hombre con tanta confianza personal, un hombre con un récord envidiable entre los suyos, admite que fue una insensatez vivir separado de Cristo o confiando en otras cosas o en otra persona que no sea Cristo. ¿Qué fue lo que pasó? El perseguidor de los que eran cristianos ahora se une a los cristianos y vive para el Cristo que los cristianos servían. Lo vemos en el mismo texto de Filipenses 3 que estábamos leyendo. En el versículo 7 nos dice que hubo un cambio. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquellas cosas que eran mi confianza, que yo consideraba mi ganancia, ahora las estimo como pérdida. Yo confiaba que esta forma de vivir, esta rigurosidad en mi religión, este celo que yo tenía por mi Dios, me iba a llevar ciertamente al cielo. Pero cambió su manera de pensar completamente. Lo que era una ganancia ahora estimo como pérdida. Lo he dado por basura, literalmente por estiércol. No sirve para nada. Para la salvación de mi alma.
he tenido que confiar completamente en otro. Por eso él dice en el versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Por qué? Porque lo que tenía antes era su propia justicia. Él descansaba antes y confiaba en su propia justicia para ser salvo. Y creía que iba a llegar al cielo por cómo él estaba viviendo. Y ciertamente hay muchas personas así en el día de hoy, que piensan que van a ser salvos por cómo están viviendo. Piensan que viven de una manera quizás tan sana y tan rigurosa, externamente hablando, a los estándares y los cánones de la sociedad, que piensan que van a ser salvos, que ellos son muy buenos, que deben ser dejados entrar al cielo. Pero yo estoy seguro que no le dan ni por los tobillos a la rigurosidad que tenía el apóstol Pablo antes de su conversión. Y este hombre admitió que era un pecador y que tenía que convertirse. ¿En dónde estás tú parado? ¿En dónde estás tú parado entonces? Yo que era tan religioso, que conocía al dedillo la ley, admití mi pecado. La solución no estaba en mí. Yo no podía descansar en mí. Estaba mal que yo durmiera tranquilo en mi pecado, descansando en cómo yo era religioso. Pablo entendió que él había estado tomando un riesgo demasiado grande. Descansar y dormir como un lirón cuando su alma estaba en enemistad con el Dios que estaba persiguiendo. Pero muchos todavía duermen el sueño de la confianza personal. ¿En qué tú confías para ir al cielo? ¿Por qué tú crees que tú vas a ir al cielo? ¿Por qué tú tomas el riesgo de que te puedes morir en cualquier momento y ciertamente tú crees que tu alma está bien con Dios? ¿Por qué? ¿En qué tú descansas realmente? Por eso nunca está de más, aun cuando una persona está en el lecho de muerte, decirle, tu fe está en Cristo, tu fe está descansando en Cristo. ¿En qué tú descansas? ¿En cómo tú viviste? Porque solamente teniendo fe en Cristo tenemos salvación. Pablo está admitiendo que antes todas esas cosas eran su ganancia, consideraba que su salvación dependía de ello, pero cambió su mentalidad. Se dio cuenta de que estaba errado, que no podía confiar en nada ni en nadie más que en Cristo. Solo Cristo podía salvarlo, solo en Cristo podía descansar tranquilo, solo teniendo fe en Él podía estar preparado para la muerte. Y cuando Pablo creyó en Cristo y vio que su salvación solo dependía de Cristo, entonces comenzó a decir, para mí el vivir es Cristo. Su vida pasó a ser una de fe en Cristo, de perseguidor de Cristo a ser un creyente en Cristo, el que humillaba a los cristianos y que estaba dispuesto, ahora estaba dispuesto a ser humillado con ellos. Y ciertamente pasó por muchas aflicciones y por persecuciones, las cuales el mismo Señor le advirtió que iba a pasar en el momento de su conversión. Pablo dejó de confiar en sí mismo, en su propia justicia. Llegó el momento cuando pensó de una manera diferente. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Gálatas capítulo 1, versículo 23. Él aquí está narrando lo que él hizo después de su conversión. Y dice, solamente oían decir, narrando lo que las personas decían acerca de él, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Verdad? ¿Qué está pasando aquí? Está diciendo, las personas se dieron cuenta de que hubo un cambio en mí. Y mientras yo antes peleaba en contra de la fe de Jesús, ahora él estaba predicando la fe de Jesús. Ahora él estaba a favor de la fe de Jesús y las personas glorificaban a Dios por él. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que él tuvo un encuentro con Cristo en Hechos capítulo 9. Él tuvo un encuentro personal con Cristo. Hechos 9, versículo 1, nos narra qué fue lo que pasó. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Él estaba persiguiendo a los cristianos. Sin embargo, Jesús se aparece y le dice, me está persiguiendo a mí. Perseguir a los cristianos implica perseguir a Cristo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y he aquí el evento que transformó la vida del apóstol Pablo. De alguien que, como hemos visto, confiaba en sí mismo, que aborrecía a Jesús, a pasar a someterse al Jesús que antes perseguía. Lo que pasó fue que tuvo un encuentro con ese Jesús. Tuvo un encuentro personal con este Jesús. ¿Por qué me persigues a mí? ¿Quién tú eres? Dice él. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Jesús que tú no crees que es el Mesías, el que tú no confías que es el enviado de Dios para la salvación de los pecadores. Ese soy yo a quien tú persigues. Y Pablo inmediatamente se somete a la voluntad de su Señor. Pablo se sometió a la voluntad de su Señor y empezó a predicar casi inmediatamente al Jesucristo que ahora había abrazado por la fe. Pablo, ¿qué es la vida para ti? Para mí, el vivir es Cristo. Es tener fe en Cristo. Lo que antes no podía decir, ahora lo dice. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la expresión que había citado en Filipenses capítulo 1, lo que ahora vivo en la carne, esta vida para mí aún en esta tierra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para mí ahora, la vida aquí en la tierra tiene un significado, tener fe en Cristo. Lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivir en este cuerpo, aún en este cuerpo de muerte, que después va a morir, aunque después vaya a la gloria, vivir aquí significa tener fe en Cristo. Después que muera ya no va a ser fe en Cristo. Después que muera va a ser estar con Cristo. Pero mientras esté en este cuerpo, vivir es descansar y confiar única y exclusivamente en Cristo. Y mis hermanos, esto es así hasta la muerte. Hasta la muerte tenemos que descansar y confiar sola y exclusivamente en el Señor que murió y se entregó en la cruz por amor a nosotros. No debemos confiar en que una vez tuvimos fe y descansamos. Él dice, lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para mí el vivir es Cristo. Todavía el vivir es tener fe en Cristo. Él decía en 2 Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Noten que él dice, yo sé a quién he creído. ¿A quién? Lo importante es el objeto de la fe. ¿En quién estamos confiando? Yo he creído a Jesús. Yo estoy creyendo en alguien, dice Pablo, que me tiene la salvación garantizada. Mi amigo, ¿en qué crees tú? ¿Estás tú descansando en algo que ciertamente te garantiza esa salvación? Realmente no te estoy preguntando ni siquiera tu opinión. Simplemente te estoy diciendo, ¿estás tú descansando en un objeto digno de confianza? Eso es lo único que estoy pidiendo que evalúes. ¿Estás descansando para el día de tu muerte aún en algo que realmente te puede llevar a aquella vida venidera, eterna, y encontrarte tú en paz con Dios? Debes hacerte esa pregunta. Cristo vino a ser para Pablo lo que no había sido antes. Si Cristo es para ti lo que siempre ha sido en tu vida, Cristo no es tu Salvador. Tiene que haber un momento en tu vida que de cuando tú antes no podías decir para mí el vivir es Cristo, ahora lo puedes decir. Tiene que haber un cambio. Tienes que tener una forma diferente de pensar en un día de tu vida acerca de Cristo. Ahora no debes pensar de Cristo si te has convertido lo mismo que pensabas antes. Cristo viene a ser una persona especial para ti. Hay una relación con Cristo que no todo el mundo tiene. Los discípulos una vez le preguntaron a Cristo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Porque hay una forma especial en que el Espíritu de Jesucristo nos revela a Cristo en nuestros corazones. Y la abrazamos por la fe. Creemos en Él y descansamos en Él, como no todos lo hacen. Y eso es dado por Dios. Una apreciación de Cristo que no estaba allí. Le damos un valor a Cristo que no le dábamos antes. Los demás pueden ver cierto valor en Cristo, pero no llegan al punto de ver en Él el objeto de supremo valor en sus vidas. Hay personas que dicen que Cristo tiene valor para ellos. Tiene algo de valor. El asunto es si tiene el valor supremo. O tú tienes que decir, para mí el vivir es aquello y Cristo. No, hay que decir, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Si hay algo o alguien que tiene valor, es Cristo. Él es la perla de gran precio. Él es la perla de gran precio. En Primera de Pedro, capítulo 2, quiero que vayan conmigo allí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Diciendo, no es cierto que todo el mundo está bien con Cristo. No es cierto que todo el mundo aprecia a Cristo. Una piedra viva esta ha sido desechada por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, literalmente en el texto original, Él es valioso, de valor supremo, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para los que creen, Cristo es precioso. Porque es que aún les presentamos el Evangelio a ciertas personas y les compartimos lo que Cristo significa y les decimos de la condenación venidera y del infierno y les explicamos con lujo de detalle la información del Evangelio de Cristo. Lo menosprecian. ¿Por qué? Porque no creen. No creen. ¿Por qué Cristo no es precioso ni valioso para ti? ¿Por qué Cristo es un objeto más en tu sistema de religión? ¿Por qué? Porque tú no crees en Él. Los que no creen, lo desechan. ¿Cómo lo toman? Pero para los que creen, dicen, Él es valioso. Es pensar que sin Cristo, ¿qué haríamos? Si nos dicen que Cristo no vivió, ¿qué haríamos? ¿Qué sería de nosotros si nos dicen que nos despojarían de Cristo? Mi amigo, si no sientes la presión en tu corazón, tú no eres de Cristo. Si no te daría pánico imaginarte que no tendrías a un Cristo en quien descansar para tu salvación, tú no estás salvo. Estás en peligro, mi amigo. Estás descansando y confiando en opciones que no te darán la salvación. Son los que no creen, porque para los que creen, Él es precioso. Para mí, el vivir es Cristo. Bien, hemos visto cuando Pablo no podía decir para mí el vivir es Cristo. Cuando Pablo vino a decir para mí el vivir es Cristo. En tercer lugar, mi punto tercero que yo quiero compartir con ustedes es, ¿cómo puedes llegar a decir también, para mí el vivir es Cristo? ¿Cómo tú puedes llegar a decir también, para mí el vivir es Cristo? ¿Cómo terminarías tú la frase? Para mí el vivir es... ¿Qué tú pones en el espacio en blanco? ¿Qué es vivir para ti? ¿Qué es la vida? ¿Qué significa la vida para ti? Yo espero que tú hayas notado lo importante de asegurarte de que veas a Cristo como la única solución de tu problema. Debes ver a Cristo como el único que te puede salvar. Hoy en día las personas dicen creer en Cristo para su salvación. El problema es que a la vez que dicen creer en Él, también consideran que su contribución para la salvación también es necesaria. Y normalmente uno les habla del Evangelio y casi siempre viene la frase, no, pero yo no soy tan malo. O nos comentan, realmente yo no le hago a los otros lo que a mí no me gusta que me hagan. Yo no he cometido cosas escandalosas. Mira, yo soy un hombre de familia, yo soy una mujer de mi casa. Normalmente hacen ese tipo de comentarios. Como si estuvieran perdiendo lo importante
del mensaje que estamos compartiendo. Mi amigo, no es que tú hagas ni dejes de hacer, es en quien tú descansas y confías. No debes confiar en ti mismo ni en nada de lo que tú hayas hecho, porque eso no te va a salvar. Porque lo que la Biblia está diciendo es que sola y exclusivamente, descansando, confiando en Cristo serás salvo. Única y exclusivamente. Creen en Cristo esas personas, pero también creen en sus buenas obras y en su dedicación al prójimo. Ser creyente o tener fe salvadora, mi amigo, es más que simplemente pensar que Cristo es importante para nuestra salvación. Tener fe en Él es confiar en Él exclusivamente para salvarnos. Confiar solamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y reconocer que no necesita de nada más. Solo viéndolo así y abrazando ese hecho, podrás tú decir también, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Pablo miró que si él no podía salvarse en absolutamente nada más, si no podía confiar en su propia justicia, que era muy rigurosa por cierto, si no tenía absolutamente nada que Cristo para salvarse, la vida entonces tiene que ser Cristo. Vivir entonces debe ser Cristo. Si en nada soy salvo, solamente en Cristo, para mí el vivir debe ser Cristo. Y lo que te estamos invitando, mi amigo, es que te des cuenta de que en nada más puedes confiar, para que también digas, para mí el vivir es Cristo. Porque si no, tu vida será un morir luego. Tu vida será un morir. Pablo miró a Cristo por la fe, que es lo mismo que debemos hacer todos los hombres. Pero quizás alguien dirá, bueno, es que a mí no se me ha parecido Cristo como se le apareció a Pablo. Recuerda las palabras de Jesús a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú no necesitas ver a Cristo con tus ojos físicos, necesitas ver a Cristo con los ojos de la fe. Mirar a Cristo con los ojos del alma. Permíteme presentarte el énfasis de la palabra de Dios. Una y otra vez, de diferentes formas, la palabra de Dios nos lleva a Cristo. Hoy nos encontramos con un énfasis sobre la fe que no encontramos en las Escrituras. Hoy vemos en los libros y en otros medios que se subraya el mero hecho de tener fe. Y nos encontramos con un sinnúmero de personas que admiten que tienen fe y a veces mucha fe. Pero nunca se aclara en qué o en quién tienen esa fe. Y lo importante para ellos no es el objeto de la fe, sino la cantidad de fe que tienen. Hay un subjetivismo peligroso en cuanto a la fe. No importa en qué tengas fe, lo importante es que tengas fe. Tú tienes fe en aquello, yo tengo fe en lo otro, los dos estamos bien, no hay problema. En ese sentido podemos decir que eso no es bíblico. No es bíblico. Todos los hombres en ese sentido tienen fe. Tienen confianza en una u otra cosa. Algunos confían en ellos mismos, en sus buenas obras. Otros confían en su religión, como lo fue Pablo, o en las palabras de algún maestro. Cada quien decide en qué creer y cómo creer. Lo importante es creer en algo. Pero el énfasis de Dios es diferente. Lo más importante es que esté depositada en el objeto correcto. Muchos se han ido a Puerto Rico en Yola con una enorme fe de que van a llegar allá y van a tener una gran vida. Pero no han llegado, han naufragado en medio del camino. La cantidad de su fe no les ayudó. Y otros se han ido con un pánico y un pavor, en barco o en avión, y han llegado. Porque lo importante es el objeto en el que hayan depositado su fe. Llegaron al destino. Y mi amigo, te estamos invitando a que yo no sé de qué tamaño va a ser tu fe. Que sea del tamaño que sea, que la pongas en Cristo. Que la pongas en Cristo para que llegues al destino. Para que llegues a tu destino. Lo importante no es que tengas fe, sino en quién tienes esa fe. En quién reposas tú para la salvación de tu alma. La fe que salva es la mano del alma que recibe a Cristo como el regalo de Dios a los hombres. Si supieras quién te habla, le decía Cristo a la mujer samaritana, y que es el don de Dios, tú le pedirías que te diera del agua de vida. Y Él la daría. La fe es el brazo del alma que abraza a Cristo y se aferra a Él. La fe es el ojo del alma que mira a Cristo en búsqueda y espera de salvación. La Escritura nos dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no más. Y es la escena de una persona
aferrada a un precipicio, está a punto de caer, y esa persona está allí sin ningún otro remedio que encontrar salvación en alguien que le ofrezca una mano de ayuda. Pero sin embargo, en lugar de mirar hacia arriba, se queda mirando a ver qué encuentra en él que le pueda salvar. ¿Tendré yo una soga, algo que me ayude a aferrarme aquí, no caerme y no perderme? Cuando todo lo que tiene que hacer es atrapar la mano de Cristo que está extendida para salvarle de esa condenación. Y los hombres deciden, esto lo hago yo, y siguen buscando la solución en su propia vida, y caen a un abismo sin fondo para la perdición de sus almas por toda la eternidad. Mi amigo, no busques en los bolsillos de tu propia religión ni siquiera, como hacía el apóstol Pablo, y reconoce que solo abrazando a Cristo y aferrándote a Él serás salvo de tus pecados. La fe es la boca del alma que se alimenta de Cristo como el pan del cielo y que toma de Él el agua de vida. Por eso decía Cristo, el que toma de mi agua no tendrá sed jamás. ¿Por qué sigues sediento? ¿Por qué tienes que seguir buscando tantas cosas? Porque todavía tú no estás satisfecho con el agua de Jesús. Tienes que creer en Él. La fe es el pie del alma que nos lleva a Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tener fe es ir a Cristo. Creer en Cristo es ir a Él, recibirle por la fe. ¿Has ido tú a Cristo? Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Nota las palabras de este versículo. Lee conmigo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y se compara el recibir a Cristo con el creer en Cristo. Los que le recibieron son los que creen en su nombre. Si tú no crees en Cristo, tú no le has recibido. Es un asunto hasta de la actitud que tú tienes hacia Cristo. Pablo no recibía a Cristo antes. Pablo no había recibido a Cristo en su corazón. Y tú le has recibido en tu corazón. Tú realmente le tienes las puertas abiertas para que Él entre y venga a morar contigo. O tú mejor no quieres que Él venga a morar contigo porque sería una incomodidad para ti. Si tú no tendrías a Él como tu invitado durante las 24 horas del día, ¿estarías incómodo o estarías feliz? Tú debes recibir a Cristo y entregarte a Él de tal manera que hacer su voluntad, hacer la voluntad de lo que este invitado quiere hacer, sea tu deleite. Es como tú tienes ese invitado y tu deleite es complacerlo en todo lo que él diga. Bueno, ok, ¿has tú recibido a Cristo? ¿Estás tú dispuesto a complacer a ese invitado en todas las cosas? Eso es creer en Cristo. Recibirle a Él. Recíbele. Muchos esperan en la misma experiencia del apóstol Pablo. De a mediodía ver aquella luz, aquel resplandor, y han estado esperando y esperando. Cuando lo que dice la Escritura que tú tienes que hacer es recibir a Cristo. Venir a Él. Creer en Él. En Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero es el que en Él cree. No simplemente el que cree en algo, el que en Él cree. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay un contraste entre dos, uno que cree y el que no cree, y el contraste entre dos destinos también. Versículo 36, lo mismo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú no crees es porque tú rehusas creer en Cristo, rehusas depositar tu confianza para la salvación solamente en Él. Y si tú rehusas creer en Cristo, estás abrazando en el mismo paquete las consecuencias de no creer en Jesucristo. Dice que la ira de Dios reposa sobre esa persona. Oh, mi amigo, no quisiéramos que tú te llevaras la misma condenación
de los incrédulos de toda la historia. Queremos darte la advertencia bíblica, la advertencia divina, de que solo tienes que creer en Jesucristo. Precisamente por lo sencillo es que algunas personas no entienden el plan de la salvación. Lo único que tienes que hacer es depositar tu confianza en el Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que hacernos como niños. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Depositan la confianza en los mayores. Lo que les digan, eso es lo que ellos hacen. Creen lo que les dicen. Y aún uno puede estar hablando figurativamente y creen lo que uno les dice. Así mismo, literalmente. Mi amigo, tú tienes que hacerte como niño y creer en Cristo. Abrazar las enseñanzas de Cristo por la fe y vivir por ellas. Ellas son vida. Estas cosas se han escrito, dice la Escritura, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creas, para que seas salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Cree es un mandamiento. Cree es por lo que tú lo debes hacer. Cree, Dios te está ordenando que lo hagas. No es que Él quiere que te vayas de aquí pensando, no, eso no es para mí, y des larga al asunto. Cree, mi amigo. Si Cristo es presentado de esta manera en las Escrituras, si Él debe ser tu único Redentor, ¿no debes tú creer en Él de todo corazón? ¿No debe ser Cristo tu vida? Cristo no es el Salvador general de los hombres. Cristo debe ser tu Salvador y tú debes decir, para mí el vivir es Cristo. Por eso nosotros decimos, para nosotros el vivir es Cristo. Y queremos que para ti también. Queremos que esto sea también para ti. ¿Cómo puede una persona llegar a expresar una declaración como la que dijo Pablo? Creyendo en Cristo. Creyendo en Cristo. Y tú puedes decir lo mismo. Tú puedes decir lo mismo. A modo de aplicación, dos cosas. Una muy breve para nuestros hermanos y otra para nuestros amigos que nos visitan. Hermanos, vemos que lo importante de la religión cristiana, la religión bíblica, es Cristo. Lo sostenemos, lo abrazamos, lo proclamamos y lo defendemos. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en el hecho de que tengamos comunión con Cristo? De tener una relación individual particular con Cristo. De que Él sea nuestro Señor diariamente. Que conversemos con Él y que Él nos hable a nosotros si queremos agradarle. ¿Por qué? Porque la Biblia centra la vida cristiana en Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Queremos abundar sobre esto. La semana que entrante, si el Señor nos permite, poder seguir tratando este tópico. Pero vemos el énfasis de que Cristo es lo importante en el corazón de las personas. Y debemos hacerles ver que lo que necesitan es a Cristo, no un aliciente religioso, a Cristo. Por eso alguien ha dicho muy bien, toda vida sin Cristo es un campo misionero. Y toda vida con Cristo es un misionero. Entonces, donde quiera que haya un corazón que no tenga Cristo, hermanos, ahí hay una persona que debemos hablarle de Cristo. Y si tú tienes a Cristo, tú eres alguien que debes hablar de Cristo. Y para nuestros amigos que nos visitan, vemos en un pasaje como este, en el ejemplo de Pablo, que el hecho de pertenecer a una religión no garantiza que estamos salvos en Cristo. Pablo entendió que Cristo no es una opción entre muchas. Jesucristo es la única solución. Los hombres quisieran la libertad de escoger cualquier opción, pero no hay dudas de que la enseñanza bíblica es exclusivista. Solo en Cristo se salvan los hombres. Ni Confucio, ni Mahoma, ni Buda, nadie ni nada más puede dar salvación. Solo Cristo te puede preparar para enfrentar la muerte y llevarte a la eternidad con vida eterna. Dice Benjamin Warfield en su libro La persona y la obra de Cristo, ¿cuál es después de todo la diferencia fundamental entre el cristianismo y las otras religiones positivas? No consiste precisamente en esto, que los fundadores de las otras religiones señalan el camino que va a Dios, en tanto que Cristo se presenta a sí mismo como el camino. Es una enseñanza primaria la que recibimos cuando se nos dice, Buda y Confucio, Zaraustra y Mahoma son sin duda los primeros confesores de las religiones que ellos fundaron.
pero no son el contenido de esas religiones y se hallan en una relación externa y hasta cierto punto accidental con respecto a ellas. Sus religiones seguirían siendo las mismas aun cuando sus nombres fueran olvidados o sus personas reemplazadas por otras. En cambio, en el cristianismo la cosa es muy diferente. El cristianismo reposa sobre la persona de Cristo. Es una relación totalmente diferente de la que tienen las religiones de otros pueblos con las personas con quienes fueron fundadas. Jesús no es el primero que confiesa tener la religión que lleva su nombre. No fue el primer cristiano y el más eminente, sino que tiene dentro del cristianismo un lugar totalmente diferente. Cristo es el cristianismo mismo. Se halla no fuera de él, sino en su centro. Sin su nombre, persona y obra, no queda cristianismo. En una palabra, Cristo no nos indica el camino de la salvación. Él es el mismo camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Mi amigo, toma el camino de la vida eterna. Entra por él, que él es la puerta que te da salvación eterna. ¿Qué es Cristo para ti? Para Pablo, él era su vida. ¿Pero qué es Cristo para ti? ¿Piensas que Cristo se va a conformar con un poco de amor compartido, con un sinnúmero de cosas? Oye lo que él dijo en una ocasión en Mateo capítulo 10. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, eso es tener fe en Cristo, no es digno de mí. No es digno de mí. Te estás conformando con muy poco de Cristo. Yo no sé qué tipo de relación tú quieres sostener con Cristo. El hecho es que es en sus términos que tú tienes que venir a Cristo por la fe. Hay un amor que le pertenece únicamente y exclusivamente a Él. Y si tú eres de Él, andarás en pos de Él y para ti el vivir será Cristo. Hoy es un día muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué hoy es un día muy importante para ti? Mi amigo, hoy es un día importante porque hoy es el primer día del resto de tu vida. Y lo que te estamos invitando es a que pases el resto de tu vida dándole sentido, verdadero sentido a la vida, viviendo para Cristo. Vivir sin Cristo no tiene sentido. No tiene sentido malgastar los años fuera de Él, gozar y disfrutar de algunas cosas externas que entretienen y distraen tu corazón. La verdadera satisfacción se halla en Jesucristo. Podrás imaginarte que te salvarás amando a Cristo a medias. Podrás pensar que vas a estar satisfecho con lo poco que Él significa para ti, pero de nada te servirá cuando tú partas de este mundo al venidero. A lo largo de la historia cristiana muchos han expresado creer en Cristo, pero Cristo no ha creído en la fe de ellos. Hay una narración en Juan capítulo 2, cuando se dice que muchos creyeron en Él, y dice que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Cree Cristo en ti? Yo te he estado diciendo ahora, si tú crees en Cristo, ahora yo pregunto, ¿cree Cristo en la fe que tú tienes en Él? Porque eso es importante. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No crees tú que de haber otra solución para salvar al hombre, que creyendo en un Cristo que tuvo que ser enviado a morir en la cruz, Dios el Padre no hubiera propuesto esa solución? No, pero lo envió a morir en la cruz porque esa es la única solución, la que tú debes escoger. No hay otra forma de salvarte que creyendo en Cristo. Y cuando lo hagas, podrás decir también, para mí, el vivir es Cristo.